Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues en esta ocasión Adrián Medrano nos trae pues a este hombre, a Chris Medali, que nos va a hablar de la primera canción en solitario de Baby Metal, Akatsuki, y lo aprovecha, el vídeo lo sacó celebrando el cumpleaños de Su Metal, es decir, Suzuka Nakamoto. Bien, pues vamos allá, a ver qué nos cuenta y vamos a ir mirando y analizando. Ujú. No sé yo si le estamos viendo justo como debe o en espejo, ¿no? Porque si es como debe, es un guitarrista zurdo que toca la batería y tiene un gato. Bien, pues vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Y es así, gente, como inicia una de las baladas más épicas y hermosas de Baby Metal, que brilla gracias a la hermosísima voz de Su Metal. Y bueno, hoy es un día bastante especial ya que estamos celebrando el cumpleaños de la reina del metal y la voz de Baby Metal. Obviamente estoy hablando de Suzuka Nakamoto. Antes de seguir, aclaración rápida. Mi idea original era traerles la biografía de Su Metal, así como la hice con Yui, pero por el viaje, el trabajo y todo, la verdad que no me dio mucho tiempo y traer un video apresurado y mal hecho, creo que Su no merece eso. Igual el video está en proceso y llegará en algún momento, así que espérenlo. Mientras tanto, hoy celebremos su cumpleaños como se debe. Sí, bueno, ha estado bien, ha estado bien. Ese sonidito nos tenemos que hacer con él. Oye, Para por cuando cierto, hagamos alguna tontería. si tiene un micro bueno de dinámico aquí al lado con su brazo y todo de micro, ¿por qué usa un micro de solapa? Es decir, si se va a la calle lo entiendo, ¿no? Pero teniendo el micro a, a medio metro, bueno, en fin, Bueno, se le oye muy bien, así que... querrá estar más cómodo de movimiento. Venga, continuamos. Hablando de la canción que demostró por qué es líder y la voz de Baby Metal. Pues sí, hoy hablaremos de Akatsuki. Pero para poder entender este temazo, creo que tenemos que regresar al punto de origen, a la voz que dio vida a esta canción. El 20 de diciembre de 1997 nace Suzuka Nakamoto en Hiroshima, Japón. Desde muy pequeña estuvo rodeada por el mundo artístico. Su padre tocaba en una banda de rock llamada Hooligans y junto a una de sus hermanas mayores, Con la foto, adivina quién es. Que adivine quién es. No sé, ¿Es su padre? no lo sé, pero a mí uno de ellos tiene toda la cara. Sí, el del tupé, Bueno, moreno, el de el del, abajo, ¿no? el del tupé, dice, y los cuatro llevan tupé. Anda que el de abajo a la izquierda, ¿no? Sí. Sí, 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 totalmente. Bueno, no sé si será, pero vamos, a mí se me parece mucho. mundo artístico. Su padre tocaba en una banda de rock llamada Hooligans y junto a una de sus hermanas mayores, Himeka Nakamoto, comenzó a formarse en la música desde muy temprana edad. En 2006, ambas ingresan al Actor School Hiroshima, o ASH, una escuela reconocida por formar talentos en canto, baile y actuación, Suzuka destacando de forma evidente. Su talento obviamente no pasó desapercibido y en 2007 firmó con la productora Amuse, formando Prontísimo. La verdad es que, a ver, desde luego lo tenían claro, ¿no? Porque ir directamente a esa escuela en la que realmente lo que están es creando futuros artistas, pero globales, ¿vale? Sí. De estos que sepan hacer de todo, que sepan cantar, bailar, que sepan actuar, que esa presencia escénica. Entonces, todo eso está súper trabajado. En Hollywood hay mucha filosofía de eso, ¿vale?
Y Sí, después de hecho, los actores allí, las actrices, saben cantar. saben cantar, saben bailar, es decir, Salen sabiendo cantar y bailar. sí, 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 saben hacer un poco de todo, efectivamente, aunque después destaquen más por una cosa que por otra, pero al final, ¿vale? Em, Incluso pasa que cantantes reconocidos han tenido un pasado de actor y actores que han tenido un pasado de cantante, ¿vale? Em, Bueno, hay muchos actores y actrices que tienen sus bandas. Es sí, 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 no, también, famoso. también, pero Vera Formiga, así, ahora que me acuerdo, de Johnny correcto. Depp Y al contrario, ¿no? La propia Lady Gaga, que ahora triunfa sí, ha apareciendo en hecho películas la y demás, película de... y decía ella, dice, lo que no saben es que yo estuve 10 años preparándome como actriz. Entonces, lo que pasa es que al final triunfas por una cosa y no por otra, y parece como que después, al hacer lo otro, te estás casi entrometiendo, ¿no? Claro, Como actriz, y sin embargo se había preparado para ello. Parte del trío de Karen Girls, donde empezó a consolidarse como vocalista y bailarina. Aunque el proyecto fue breve, en Amuse tenían algo claro: el potencial de Suzuka era demasiado grande para dejarlo pasar. Por eso, cuando nace Sakura Gakuin, Suzuka entra directamente al proyecto. Dentro de Sakura Gakuin, Su comenzó a sobresalir de inmediato, no solo por su voz, sino por su presencia en el escenario. Esto se nota claramente en My Graduation Toast, donde se convierte prácticamente en la figura central. Y también es importante destacar que fue de las pocas integrantes en contar con una canción en solitario. En 2012 fue elegida como la segunda presidenta de Sakura Gakuin, confirmando que no solo había nacido para cantar, sino también para liderar. Sí, eso es una cosa que me quedó muy claro, no solamente en la presencia escénica, que cuando canta y su forma de plantarse en el escenario, sino que en entrevistas y demás, de hecho, en el último documental que vimos, está muy atenta a todo lo que decían las compañeras y cuando estuvo a punto de decir algo inadecuado, Momo, Momo, la miró como la- diciendo, pero A ver escúchame, qué dices, ¿eh? no movió ni un músculo, simplemente la miró y ya la otra dice, vale, de acuerdo. Vamos a Vamos, reconducir el tema. echó la mirada que nos echaban nuestros padres cuando hacíamos algo mal o nos estábamos... A mí nunca me ha pegado mi padre, solo con mirarme ya decías, Claro, claro, es me hacías así, agachabas las orejas y decías, mirada, venga, ya que mirada me de estoy alfa, quieto. claro, mirada de alfa total, total. Y todos estos dones eran exactamente lo que Koba Metal y Amuse buscaban para su siguiente gran proyecto. Así nace el club de música pesada, o más conocido Baby Metal. Y ellos lo tenían claro desde el inicio. Suzuka Nakamoto tenía que ser la líder, no solo por su voz, sino por su carácter y su capacidad natural de sostener todo el proyecto. Bajo el liderazgo de Sub Metal y junto a Yui y Moa, nacen los primeros grandes himnos de Baby Metal: Doki Doki Morning, Ijimidame Setai y Megitsune, canciones que no solo definieron el sonido de la banda, sino que demostraron que esa fusión imposible realmente funcionaba. Que por si quieren saber el origen de Baby Metal junto con Doki Doki Morning, tengo un video hablando sobre eso en mi canal. Y es justamente en este punto cuando Koba Metal y su equipo lo tienen claro. Si había una voz con un potencial enorme que debía ser aprovechado al máximo, esa era la voz de Suzuka Nakamoto. Claro, no solamente es que cante bien, sino que tenga esa faceta de líder, que tenga, como la han tenido desde pequeña, saben perfectamente si es una chica que aguanta o no la presión. Y hay gente que se hunde y hay gente que se crece precisamente en los momentos críticos, ¿no? Ante un público masivo, todo eso, entonces veían que Suzuka estaba hecha de esa pasta de los De líderes, líder. efectivamente. Entonces, decían, en algún Pues sitio, claro, tienes ahí un diamante en bruto, no lo vas a efectivamente, dejar dicen, hay que escapar, crear, ¿eh? hay que crear un proyecto que pueda liderar ella, es decir, no sabemos lo que vamos a hacer, pero al final que lo lidere ella y al final salió este proyecto de Baby Metal, esa mezcla aparentemente imposible,
pero que salió bien. Así comienzan a trabajar en una canción exclusivamente para ella, una canción que dejara claro por qué es líder y la voz de Baby Metal. Así es como nace Akatsuki. A diferencia de las otras canciones de la banda, Akatsuki se mueve entre el power metal y el speed metal melódico, con algunos toques sinfónicos, pero prácticamente sin elementos kawaii o pop. Es una canción intensa y exigente, sostenida por completo en la música y sobre todo en la voz, llevándola a registros imponentes que solo una vocalista de alto nivel puede ejecutar, y por supuesto que su metal era la indicada. Por eso Akatsuki es una de las pocas canciones de Baby Metal que casi no tiene coreografía, por la gran exigencia vocal que necesita Su para cantarla, algo que se aprecia en cada sustain, en cada nota perfectamente afinada. Es simplemente increíble. Bueno, me ha llamado la atención la forma de pronunciarlo, lo de Akatsuki. Akatsuki, sin pronunciar la U. Vale, de acuerdo, venga, pues será la pronunciación correcta, digo yo. Vamos a continuar. Aunque hoy en Occidente la conocemos simplemente como Akatsuki, durante varios años antes de que Baby Metal se volviera tan masivo, la canción solamente se conocía por su título en japonés, este que ves en pantalla. En Romaji esto se lee como Benizuki Akatsuki. Y por un tiempo hubo debate fuera de Japón sobre cómo debían llamarla, Benitsuki Akatsuki o simplemente Akatsuki, pues normalmente Akatsuki se escribiría con el siguiente kanji. Por lo que la pregunta lógica aquí es, ¿por qué no se usó simplemente este kanji y ya? La respuesta está en algo llamado Gikun o lectura artística, que es cuando el kanji escrito dice una cosa, en este caso Benizuki o Luna Carmesí, pero se pide leer de otra. Por eso, al lado de este, escrito en katakana, deja claro que la lectura correcta es Akatsuki. Y bueno, ¿por qué hacerlo así? Porque si sabemos algo de Baby Metal es que les encanta jugar con el lenguaje y esconder referencias. Totalmente. Bueno, aquí, aparte de lo del nombre, claro, ellos tienen muchas maneras de nombrar las mismas cosas y escribirlo de otras tantas maneras. Es decir, es muy complicado, muy complicado aprender japonés. Y, y totalmente de acuerdo, es decir, las canciones tienen doble lectura, triple lectura y referencias escondidas y muchas veces solamente arañamos la superficie. Aquí el guiño es clarísimo hacia X Japan, una banda histórica de metal japonés que incluso fue referenciada en el anime de Dadadan. Pues bueno, ellos tienen una canción icónica llamada Kurenai, escrita con este kanji, exactamente el mismo kanji que utiliza Baby Metal para Akatsuki. Y es que incluso musicalmente se parece mucho, escúchenlas. A ver, no hay tanta similitud. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, esto, Yo veo muy pocas. esto es querer buscarle, Tres pies al gato. efectivamente, es decir, no se parece tanto, ¿eh? No se parece tanto. Si me dices tú la estructura, en plan, primero en, digamos, una melodía en acústico, luego esta parte y luego esta parte, vale, pero la melodía no se parece. Bueno, por lo menos a mí no se me parece. Y es que si aún te quedaban dudas, todo esto se confirma cuando en el tema de X Japan, antes de que explote la canción, el vocalista grita Kurenai da. Exactamente de la misma forma en que Su grita Akatsuki da. Que traducido al español vendría a ser algo como esto es Akatsuki, dejándonos incluso claro aquí de que no es Benizuki Akatsuki, sino simplemente Akatsuki. Y entonces, ¿qué significa Akatsuki aquí?
En este contexto, Baby Metal lo asocia a la imagen de la luna carmesí o luna roja, pues Akatsuki no sería más que una contracción de Akai, rojo en japonés, y Tsuki, luna, que uniéndolo todo sería luna roja. Antes de continuar, solamente quiero decirte dos cosas. Si es Estas dos últimas cosas se las compro, ¿vale? Es decir, la forma de Sí, eso sí, guiñarlo ¿eh? y sí, esa referencia sí es más clara. que te gusta mi contenido y deseas apoyar el canal, pues simplemente puedes suscribirte, comentar y compartir todos mis videos, que eso me ayuda un montón. Estamos ya a nada de terminar el año con 4K de suscriptores, que sería bastante genial. Y segundo, quisiera anunciar que ya tenemos Discord del canal, así que puedes unirte ya de inmediato. Lo estamos construyendo De hecho, ya ha superado los 4.000, así que enhorabuena, Chris Metali. Sí, Buen sí, trabajo. nosotros somos suscriptores, así que Eso. de a poquito, pero poco a poco se va formando una pequeña comunidad súper chévere. Así que te invito a unirte ahí, porque además el Discord te informa cuando subo videos y también cuando hago streaming. Así que ahí está para que te unas. Dicho esto, ahora sí volvamos con el video. Ahora, como otras canciones que hemos analizado de Baby Metal aquí en el canal, sabemos que letra y lore cuentan historias y hasta tienen significados distintos, pero igualmente interesantes. Así que primero empecemos por la letra. Para esto me estoy apoyando en el gran blog de Doom Metal y también algunas interpretaciones de los fans. Pues como pasa con muchas canciones de la banda, nada puede interpretarse literalmente, sino que cada uno puede darle su propio significado. Pues bien, la canción abre con estas frases directas pero poderosas. Nos habla de un amor que resiste miles de noches, que persiste incluso cuando el cuerpo muere o la vida desaparece. Desde ese primer momento la letra nos deja algo claro. Lo que vamos a escuchar va a ser duro. Quizás un reflejo de un amor imposible o un amor perdido, ya queda a discreción de cada uno. Así entonces la canción explota y llegan estas dos frases impactantes. Una frase que podríamos asociar con el dolor y sufrimiento, la luna representando a la persona y su sufrimiento, y el duelo que vive por ese amor que se acabó. Lágrimas rojas, que para mí transmite que ese dolor es tan intenso que ya no se expresa solo con llanto, sino que puede ser algo más profundo. Claramente estas frases simbolizan la lucha interna. Para cualquiera que haya pasado una ruptura amorosa, puede entender lo pesado y desgastante que es la batalla interna que uno tiene. Sabes que no deberías estar gastando fuerzas en ese amor que terminó, pero Sí, nosotros cuando... No recuerdo ahora, habría que buscarlo, ¿no? La fecha en la que hicimos Akatsuki. Incluso puede que ya hayamos hecho varias versiones de Akatsuki. Sí, decíamos a ver, nosotros lo que dijimos en su momento que Akatsuki, la traducción literal, claro, la interpretación que él hace pues es más completa, ¿no? Eso de la luna roja. Pero para nosotros era como el amanecer o la primera luz del día o algo así, ¿no? Entonces decíamos, simbolizaba el renacer, una esperanza, un nuevo comienzo, superar pues un amor doloroso, la soledad, los recuerdos, el seguir a pesar del sufrimiento, todo ese tipo de cosas íbamos diciendo, ¿no? Efectivamente coincido en el que aquí no había nada kawaii, cero, ¿vale? Que había frases demoledoras como lo de todo terminó y mucha nostalgia, mucha tristeza, ¿no? Entonces era un más maduro, más melancólico, ujú. pero también eso que hablaba de recuerdos que duelen, ¿no? Que de memorias que no desaparecen y las cicatrices emocionales y todo eso, pero bueno, una letra dura pero muy bonita, ¿sabes? Y Tres cantada veces se ha pasado por el canal Akatsuki. por eso. Y bueno, también estaba el tema bueno, decía, me duele y aún así sigo caminando. Ese tipo de frases son potentes, ¿no? Es decir, requiere mucha fuerza interior, requiere, pues, el no rendirse, resiliencia, ¿no? Superar ahí todo eso. Y, y bueno, y después la parte en la que dice, bueno, ya no duele, aprendí a vivir con ello, así que bueno, pues ya es el avance, ¿no? El crecimiento personal. La verdad es que, pero él matiza todavía más cosas.
en relación a la letra. Que es la batalla interna que uno tiene. Sabes que no deberías estar gastando fuerzas en ese amor que terminó, pero al mismo tiempo es imposible dejar de hacerlo. Y si no quedaba claro que esto era una balada de amor, pues aparece uno de los elementos más importantes, el famoso hilo rojo. Una metáfora o historia japonesa para representar las conexiones del destino, el amor eterno o vínculos imposibles de cortar. Incluso lo hemos visto representado en varios animes, la canción finalmente terminando con estas frases que para mí no son más que gritos de auxilio. Bien, como mencioné antes, letra y lore cuentan historias distintas, y como suele suceder con Baby Metal, el lore se cuenta a través de simbolismos, que rara vez se explica de manera literal, así que como siempre les recuerdo, esta es mi interpretación personal. Pues bien, dentro del universo de... Bueno, y por eso nos cuesta a nosotros muchas veces interpretar lo que nos van diciendo. Y después en los Claro. comentarios, quería decir esto, quería decir lo otro, no sé qué, esto era así. Y claro. Entonces para nosotros es un mundo muy grande en el que entramos de golpe y claro, estamos aprendiendo, pero a base de cometer fallos. interpretación personal. Pues bien, dentro del universo de Baby Metal, Akatsuki tiene un peso enorme, pues esta canción funciona como punto de inflexión, el punto de clímax dentro de distintas líneas temporales. Por lo general, aunque no siempre, se suele interpretar después de Black Baby Metal o Gimme Chocolate. Y si viste mi video del lore de Baby Metal, sabrás que estas canciones representan actos de rebeldía contra los designios del Fox God. Black Baby Metal simboliza la rebeldía de Yui y Moa alejándose del camino del metal, mientras que Gimme Chocolate puede interpretarse como el fruto prohibido, la tentación de Yui y Moa intentando arrastrar a su metal fuera del camino del metal. Y entonces es justo en este punto cuando nace la Caballera Escarlata, el verdadero espíritu interno de su metal. Y bueno, dependiendo de qué línea temporal puede pasar una cosa u otra. En muchas líneas temporales, Akatsuki representa el dolor profundo de su metal, al sentir que ha perdido a Yui y Moa en el camino. ¿Lo veis? El tema de las líneas temporales, esto al final es más Aquí, complejo que el multiverso, ¿sabes? de Marvel, sí, sí. Así que es complicado, ¿eh? Es complicado. Dolor profundo de su metal, al sentir que ha perdido a Yui y Moa en el camino. Esa rabia, esa culpa y ese sufrimiento se mezclan en un canto tan poderoso como emotivo, y a través de su voz logra guiarlas de regreso al camino del metal. Sin embargo, existen otras líneas temporales en que su metal sí cayó en la tentación. Ahí es donde comienza una batalla interna contra sí misma, representada en el escenario cuando ella lucha contra la Caballera Escarlata, una entidad que intenta despertar el espíritu guerrero y devolverla al camino del Fox God. Esta lucha interna incluso se refleja en los solos de guitarra, una representación sonora de ese conflicto interno que simplemente es espectacular. Sin embargo, existen batallas que ni los mejores guerreros pueden ganar. Y esto es lo que ocurre exactamente en el Legend 97. Aquí vemos a una Su-Metal completamente debilitada, interpretando a Akatsuki en el suelo, sin banda, acompañada solamente... Sí, David. Esta la hicimos. Esta la hicimos, sí, 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 que nos llamó muchísimo la atención. La verdad es que es, es una Me imagen. hace, me hace gracia que dice que es una balada. Siendo power metal y unos riffs de guitarra alucinantes, un ritmo de Aoyama con la batería descomunal. Aquí en Bueno, Europa una balada es muy lenta, ¿no? claro, a ver, bueno, comienza tranquila, pero después, Comienza, pero claro, luego se desboca ahí con el power metal y no sé, tanto sí, como llamarlo balada. claro, Pero esta pose, ya dijimos que debía ser complicado cantar ahí así en esa sí, posición. verdad, me acuerdo, me una acuerdo. Su-Metal completamente debilitada, interpretando a Akatsuki en el suelo, sin banda, acompañada solamente por un piano y su voz.
Es como si estuviera dando sus últimos alientos para salvar a ese mundo y por supuesto a Yui y Moa. Y bueno, lo logra. Las almas de Yui y Moa son restauradas. Sin embargo, ese mundo ya está condenado. Por eso justo después, a Su-Metal solo le queda una opción: sacrificarse. Algo que culmina en Baby Metal Death con su crucifixión. Años más tarde, con la reencarnación. Qué impacto, ¿verdad? Cuando lo vimos por primera vez. Sí. Después ya fueron más sofisticados y hicieron la cruz esa de metacrilato. Pero bueno, ahí fue todo un impacto. De Baby Metal, Akatsuki vuelve a representarse a través de las bailarinas extra o The Chosen Seven, algo que yo interpreto como representaciones teatrales dentro del mundo de Baby Metal. Algo así como si estuvieran narrando y representando la lucha interna que tuvo Su-Metal o la Mesías años atrás o a través del tiempo. Algo muy distintivo de Baby Metal es que una canción puede tener distintas versiones, y por supuesto que Akatsuki no era la excepción. Lo normal sería pensar que Akatsuki debutó en el legendario primer concierto de Baby Metal, el Legend E, pues la banda desde siempre ha tenido la costumbre de estrenar canciones en vivo antes de lanzarlas oficialmente. Sin embargo, el propio Koba reveló que Akatsuki ya había sido interpretada mucho antes. ¿Desde cuándo existe Akatsuki? Es una canción bastante antigua, de hace aproximadamente 2 años. Su primera aparición fue en enero de 2012, durante el evento de Metal Gear's Party. ¿Akatsuki fue una canción para Baby Metal desde el principio? Sí, pero al principio no incluía interludio. De hecho, Jimmy Dame Setai y Akatsuki nacieron como gemelos. Akatsuki fue lanzada oficialmente el 19 de junio de 2013 como lado B en el CD de Megitsune, y luego fue incluida como la quinta canción del álbum debut Baby Metal. El público quedó completamente encantado y maravillado por la fuerza del tema, y muchos fans incluso comenzaron a recrear con tecnología de la época versiones alternativas de Akatsuki sin el metal de fondo, centradas únicamente en la voz. Bueno, siempre es divertido que las bandas vayan haciendo variaciones del tema, ¿vale? O te improvisen un solo, o te hagan algo diferente, porque claro, es decir, escuchar exactamente igual que en el CD todas las canciones sin cambiar ni una coma, ¿sabes? Siempre se espera alguna referencia. Bueno, A ti te da igual, ¿no? Con ver... depende. A mí me suele gustar que se ciñan Sí, al álbum no que de haga una cosa estudio. totalmente diferente, pero que sí Oh, hagan... claro. A partir de eso, el equipo de Baby Metal junto a Koba Metal tuvo una idea clara: crear una versión especial a piano y voz. Sobre la balada Akatsuki, ¿cuándo se decidió interpretarla en versión piano? Estábamos pensando en tocar algo especial para mi cumpleaños. Entonces me propusieron: hemos hecho una versión para piano de Akatsuki. ¿Te gustaría cantarla? Fue muy poco antes del concierto. La probé y pensé: oh, suena bien. Fue algo inesperado. Así, esta versión llegó a interpretarse en el Legend 97, una interpretación tan íntima y poderosa que si no lloras aquí, lo siento, no tienes alma. Estaba viendo el concierto desde las gradas y una chica sentada al lado mío, quizá un poco mayor a Su-Metal, empezó a llorar al escuchar la versión a piano de Akatsuki. Me sorprendió, en el buen sentido, ver a alguien emocionarse así con una canción de Baby Metal. ¿Qué sientes al saber que tu canto puede hacer llorar a alguien? Recuerdo muy bien la primera vez que canté Akatsuki. En los ensayos, mi voz se quedaba ronca en la parte final y no lograba cantarla bien. Cuando llegó el momento de la presentación real, pasó exactamente lo mismo y pensé: ¿y ahora qué hago? Estaba muy nerviosa porque era la primera vez que actuaba completamente sola y no como parte del trío desde que nació Baby Metal. Me desesperé un poco al sentir que mi voz se iba apagando. Entonces miré al público y vi un fan observándome fijamente, con lágrimas en los ojos. En ese instante pensé: mi manera de cantar realmente puede conmover a alguien. Aunque yo sentía que no estaba dando lo mejor de mí, me sorprendió profundamente que alguien se emocionara hasta llorar por mi voz. Eso me hizo pensar: tengo que seguir adelante.
Es algo muy motivador saber que tu canto puede llegar tan profundo al corazón de los fans. Esta versión Claro, a ver, también el, el concepto de cómo estás tú cantando, si tú eres el cantante y estás en el escenario, puede no ser realista en el sentido de que, Si claro, tú piensas que lo estás haciendo mal, tú mismo te porque te conoces, estás quedando sin claro, voz claro, o y te nota. Y sin embargo, ¿cómo ha pasado? Miras y ves a alguien que te mira fijamente con lagrimones en los ojos, claro, como diciendo, se está apagando. pero que posiblemente cantara estupendísimamente, pero ella sabía que tenía ese problema y no quedaba al gusto de ella al 100%, pero eso no significa que fallara, ¿vale? Claro, Pero, claro. pero, pero claro, es decir, le pasa también a los actores que van al cine a ver su película y lo único que ven son Son fallos, fallos ¿eh? Claro, y claro. tenía que haber hecho esto y hice lo otro, o incluso hay actores que seguían escuchando las indicaciones del director cuando ya eran inexistentes. Estaba viendo ya la proyección final que veía el público y seguía escuchando la voz en su cabeza de las correcciones del director, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía tienes ahí, pero que no tienen por qué ser realmente la apreciación del público, ¿no? pasó a conocerse como Unfinished Version, al presentar partes de la letra recortadas y que con el tiempo también se convirtió en un emblema de Baby Metal, sentando las bases para futuras versiones a piano como The One Unfinished Version o Monochrome, aunque esta última no lleve explícitamente el nombre de Unfinished Version. Debido al impacto de esta versión, el equipo de Baby Metal decidió fusionar el piano con la versión original. Desde entonces, Akatsuki dejó atrás la introducción con guitarra para comenzar con la introducción a piano, algo que se mantuvo durante varios años en las presentaciones en vivo. Ahora lo pongo de nuevo. Estas variaciones de las canciones también sirven para ver cómo va reaccionando el público, ¿vale? Y dice, ah, pues mira, han reaccionado mejor a la versión a piano que al intro de guitarra y no sé qué esto, y al final componen entre todo, pues, lo mejor, ¿no? De lo que más ha gustado de cada parte. Guitarra para comenzar con la introducción a piano, algo que se mantuvo durante varios años en las presentaciones en vivo. Lamentablemente y con el paso del tiempo, Akatsuki fue desapareciendo poco a poco de los setlists, siendo reemplazada por nuevas baladas como No Rain, No Rainbow o Starlight. Su última interpretación fue en el 10º aniversario de Baby Metal tras ganar en el torneo de las 10 canciones, y curiosamente aquí volvió a sonar la introducción clásica a guitarra. Tristemente, esta canción perdió en el torneo de las 15 canciones contra Ratatata y Onedari Daisakusen, por lo que quizás no tengamos la oportunidad de volverla a escuchar este enero en el Legend Metal Forum. Pero bueno, solo el Fox God lo sabe. Y bueno, esto sería la historia y todos los datos que he podido encontrar de Akatsuki. Si tú tienes más, obviamente déjalos aquí abajito en los comentarios. Además me encantaría saber tu interpretación de la letra o del lore, pero sobre todo y más importante, por favor felicita a Su Metal por su cumpleaños aquí abajito en los comentarios. Pues este video lo he hecho en agradecimiento a ella y para celebrar obviamente su cumpleaños. Dicho esto, feliz cumpleaños Su Metal y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver, gente. Bye. Nos tenemos que hacer, Pues sí, qué bueno. nos tenemos que hacer con ese, Ha con sido, ese meme de Peter Griffin, ha sido a brutal. cuando digamos alguna tontería, meterlo. Pues entonces estaríamos todo el tiempo con él. Madre mía. Bueno, pues fenomenal, gran trabajo, Chris Metali, trabajazo. Así que muchas cosas que no sabíamos y es que el lore de Baby Metal es muy grande. Em, Por eso no me meto en su canal, porque sé que como empiece no voy a parar. no, aparte que nosotros que no nos queremos meter en cosas que no hemos reaccionado, entonces, en fin, todavía nos queda mucho camino por delante, a pesar de que hemos reaccionado también mucho a Baby Metal.
Pues genial, muchísimas gracias y gracias a Adrián Medrano por traerlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like, suscribiros, la campanita, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, 2, 4, 6, 8 o 10, dependiendo del que elijas. Si ves una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.